Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 20 de los cuentos de Andrew Lang. Vamos a continuar con otra historia, esto no termina acá, así que prepárense para el mundo de la fantasía. El nómada de la llanura, tomado del L'Étude ethnographique sur le Baronga, de Henry Junod. En un lugar lejano, cerca de la costa este de África, vivía un hombre con su esposa. Tenían 2 hijos, un niño y una niña, a quienes amaban mucho, y al igual que los padres de otros países, a menudo hablaban de los buenos matrimonios que los jóvenes algún día concertarían. En ese lugar, los muchachos y las muchachas se casan jóvenes y demasiado pronto. Le parecía a la madre. Un hombre rico, que moraba al otro lado de las colinas, envió un mensaje ofreciendo un hato de bueyes bien gordos a cambio de la joven. Todos en la casa y en el pueblo se regocijaron, y se envió a la doncella a su nuevo hogar. Cuando todo regresó a la tranquilidad, el padre dijo a su hijo: «Ahora que somos dueños de esta espléndida manada de bueyes, será mejor que te apures y consigas una esposa, no sea que le sobrevenga una enfermedad. Ya hemos buscado en las aldeas de los alrededores 1 o 2 doncellas, cuyos padres con gusto las dejarían ir por menos de la mitad del rebaño. Por lo tanto, dinos cuál es la que más te gusta y te la compraremos». Pero el hijo respondió: «No, en absoluto. Las doncellas que he visto no me agradan. Si en efecto debo casarme, déjenme viajar y buscar por mí mismo una esposa». «Se hará como tú deseas», dijeron los padres, «pero si a la larga surge algún problema, será tu culpa y no la nuestra». El joven, sin embargo, no hizo caso y, despidiéndose de su padre y de su madre, partió en la búsqueda. Viajó lejos, muy lejos, atravesando montañas y ríos, hasta que llegó a una aldea donde la gente era muy diferente a los de su propia raza. Miró a su alrededor y observó que las muchachas tenían un hermoso aspecto, mientras molían el maíz o cocinaban en olla de barro algo que olía muy sabroso, sobre todo si uno tenía calor y estaba cansado. Y cuando una de las doncellas se volvió y ofreció al extranjero algo de comer, decidió que se casaría con ella y con nadie más. De modo que envió un mensaje a sus padres pidiendo su permiso para tomarla por esposa, y al día siguiente llegaron para traerle su respuesta. «Te daremos a nuestra hija», dijeron, «si puedes pagar un buen precio por ella. No ha existido nunca una joven más trabajadora. ¿Y cómo le vamos a hacer sin ella? No tenemos idea. De cualquier modo, tu padre y tu madre vendrán en persona y traerán consigo el pago». «No, tengo el pago conmigo», respondió el joven, sacando un puñado de monedas de oro. «Aquí está, tómenlo». Los ojos de los viejos brillaron con avaricia, pero la costumbre prohibía tocar el pago antes de que estuviera todo arreglado. «Por lo menos», dijeron, después de una pausa, «podemos esperar que vengan por tu esposa para llevarla a su nuevo hogar». «No, ellos no están acostumbrados a viajar», respondió el novio. «Permitan que la ceremonia se lleve a cabo sin demora y nos pondremos en camino de inmediato. Es un largo viaje». Entonces los padres llamaron a la joven, que estaba tomando el sol fuera de la choza, y en presencia de todo el pueblo mataron una cabra. Tuvo lugar la danza sagrada y se bendijo a los jóvenes. Después de eso, el padre llevó aparte a la novia para darle algunos consejos antes de la partida. «Sé buena con los padres de tu esposo», añadió, «y haz siempre la voluntad de tu esposo». La joven asintió en señal de obediencia. Después tocó el turno a su madre, y según la costumbre de la tribu, habló con su hija. «¿A cuál de tus hermanas vas a elegir para que vaya contigo a cortar la leña y a carrear el agua?» «No quiero a ninguna de ellas», respondió. «Son inútiles. Dejarán caer la leña y derramarán el agua». «Entonces te llevarás a cualquiera de los otros niños». «¿Hay de sobra?», preguntó la madre otra vez.
Pero la recién desposada dijo rápidamente: «No llevaré ninguno de ellos. Deberás darme nuestro búfalo, el nómada de la llanura. Él será el único a mi servicio». «¿Qué disparate estás diciendo?», exclamaron los padres. «¿Darte nuestro búfalo, el nómada de la llanura? ¿Cómo? Tú sabes que nuestra vida depende de él. Aquí está bien alimentado y se echa sobre hierba suave. Pero ¿cómo puedes saber cuál será su suerte en otro país? La comida puede ser mala, puede morir de hambre, y si muere, también nosotros moriremos». «No, no», dijo la recién desposada. «Puedo cuidarlo tan bien como ustedes. Prepárenlo, pues el sol se está poniendo y es hora de que nos pongamos en camino». Entonces se alejó y preparó una olla pequeña llena de hierbas curativas, un cuerno que utilizaba para curar gente enferma, un pequeño cuchillo y una calabaza que contenía grasa de venado. Y escondiendo todo esto, se despidió de su padre y de su madre y echó a andar a través de la montaña al lado de su esposo. Pero el joven no vio al búfalo que lo seguía, el que había dejado su casa para ser el sirviente de su esposa. Nadie supo nunca cómo se difundió la noticia en el kraal de que el joven regresaba, trayendo a su esposa con él. Pero de alguna manera, cuando los dos entraron a la aldea, todos los hombres y mujeres estaban en el camino dando gritos de bienvenida. «Ah, después de todo, no estás muerto», gritaban, «y has encontrado una esposa a tu gusto, aunque no quisiste a ninguna de nuestras muchachas. Bien, bien, tú has elegido tu propio camino, y si te trae algún mal, procura no quejarte». Al día siguiente, el esposo llevó a su esposa a los campos y le mostró cuáles eran suyos y cuáles le pertenecían a su madre. La joven escuchó atentamente todo lo que le dijo y regresó a la choza con él. Pero cerca de la puerta se detuvo y le dijo: «Se me ha caído mi collar de cuentas en el campo. Tengo que ir a buscarlo». Sin embargo, nada de eso había pasado en realidad. Era solo un pretexto para ir a buscar al búfalo. Cuando llegó, la bestia estaba agazapada debajo de un árbol y resopló contenta al verla. «Puedes recorrer este campo, este y este», dijo, «porque son los que pertenecen a mi esposo, y ese es su bosque, donde puedes esconderte. Pero los otros campos son de su madre, así que ten cuidado de no tocarlos». «Tendré cuidado», respondió el búfalo, y acariciando su cabeza, la joven lo dejó. Ah, era mucho mejor sirviente que cualquiera de las niñitas que la recién desposada se había negado a traer. Si quería agua, solo tenía que cruzar la parcela de maíz detrás de la choza, buscar el lugar donde el búfalo estaba escondido y dejar el cubo junto a él. Luego se sentaba tranquilamente a esperar mientras el búfalo iba al lago y le traía el cubo rebosante. Si quería leña, el búfalo arrancaba las ramas de los árboles y las ponía a sus pies. Cuando los aldeanos la veían regresar cargada, se decían unos a otros: «De seguro las muchachas de su país son más fuertes que las nuestras, pues ninguna de ellas puede cortar leña tan rápido o cargar tanto». Pero bueno, nadie sabía que tenía un búfalo por sirviente. Solo que en todo este tiempo nunca le dio nada de comer al pobre búfalo, porque solamente había un plato en el que ella y su esposo comían, mientras que en su antigua casa había uno reservado expresamente para el nómada de la llanura. El búfalo lo soportó tanto tiempo como pudo, pero un día, cuando su señora le ordenó ir al lago a buscar agua, sus rodillas casi se doblaron por el hambre. Sin embargo, guardó silencio hasta la tarde, cuando le dijo a su señora: «Estoy casi muerto de hambre. No he probado bocado desde que llegué aquí. Ya no puedo trabajar más». «¡Ay, qué pena!», respondió ella. «¿Qué puedo hacer? Solo tengo un plato en la casa. Tendrás que robar algunos granos de los campos. Toma algunos aquí y allá, pero asegúrate de no tomar demasiados de un solo lugar, o el dueño podría darse cuenta». Ahora bien, el búfalo había vivido siempre una vida honesta, pero si su señora no lo alimentaba, tenía que conseguir él mismo su comida.
Así que esa noche, cuando todo el pueblo dormía, salió del bosque y comió algunos granos de aquí y allá, como su señora le había indicado. Cuando por fin satisfizo su hambre, regresó a hurtadillas a su escondrijo. Pero un búfalo no es un hada, y a la mañana siguiente, cuando las mujeres llegaron a trabajar en los campos, se quedaron paralizadas de asombro y se dijeron unas a otras: «Miren esto, una bestia salvaje ha estado destruyendo nuestros cultivos y podemos ver las huellas de sus patas». Y regresaron corriendo a sus casas para contar la historia. Por la noche, la joven se dirigió cautelosa hacia el escondite del búfalo y le dijo: «Se dieron cuenta de lo sucedido, por supuesto, así que esta noche mejor busca tu cena más lejos». El búfalo asintió con la cabeza y siguió su consejo. Pero en la mañana, cuando estas mujeres salieron otra vez a trabajar, las huellas de sus pezuñas se podían ver claramente, por lo que corrieron a decirle a sus esposos y les rogaron que trajeran sus armas y acecharan al ladrón. Sucedió que el esposo de la joven extranjera era el mejor tirador en toda la aldea. Entonces, éste se escondió detrás del tronco de un árbol y esperó. El búfalo, pensando que lo buscarían en los campos que había asolado la noche anterior, regresó al campo de grano perteneciente a su señora. El joven lo vio venir con asombro. «¿Cómo? ¡Es un búfalo!», gritó. «Nunca antes había visto uno en esta región». Y levantando su rifle le apuntó justo detrás de la oreja. El búfalo dio un salto en el aire y cayó muerto. «Fue un buen tiro», dijo el joven, y corrió al pueblo para decirles que el ladrón había sido castigado. Cuando entró en su cabaña encontró a su esposa, que de alguna manera había escuchado la noticia, dando vueltas de un lado a otro y derramando lágrimas. «¿Estás enferma?», le preguntó, y ella respondió: «Sí, me duele todo el cuerpo». Pero no estaba enferma en lo absoluto, solo muy triste por la muerte del búfalo que le había servido tan bien. Su esposo estaba preocupado y mandó traer al curandero. Sin embargo, aunque la joven fingió prestarle atención, tiró todas sus medicinas por la puerta tan pronto como se hubo marchado. Con los primeros rayos de luz, todo el pueblo se despertó, y las mujeres salieron armadas con canastas y los hombres con cuchillos para destazar al búfalo. Solo la joven se quedó en su choza, y después de un rato ella también se fue a reunir con los demás, gimiendo y llorando mientras caminaba. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó su esposo cuando la vio. «Si estás enferma, es mejor que te quedes en casa». «Ah, no podía quedarme sola en el pueblo», dijo. Entonces su suegra dejó su trabajo para regañarla y decirle que se mataría si hacía esas cosas tan tontas. Pero la joven no hizo caso y se puso a observar. Cuando acabaron de repartir la carne del búfalo y cada mujer tenía la porción de la familia en su canasta, la esposa extranjera se levantó y dijo: «Déjenme la cabeza». «No podrías cargar algo tan pesado», respondieron los hombres, «y además estás enferma». «No saben lo fuerte que soy», respondió ella. Al fin se la dieron. No regresó al pueblo con los demás, sino que se quedó atrás, y en lugar de entrar en su choza, se metió en el pequeño cobertizo donde estaban las ollas para cocinar y almacenar el maíz. Puso la cabeza del búfalo en el suelo y se sentó a su lado. Su esposo vino a buscarla y le rogó que saliera del cobertizo y se fuera a la cama, pues seguramente estaba muy cansada. Pero la joven no se movió, ni atendió las palabras de su suegra. «Desearía que me dejaran en paz», respondió enojada. «Es imposible dormir si alguien está entrando todo el tiempo». Les volvió la espalda y ni siquiera se comió lo que le trajeron. Así que se fueron y el joven pronto se tendió en su lecho. Pero la extraña conducta de su esposa le preocupaba y se quedó despierto toda la noche por si escuchaba algo. Cuando todo estuvo quieto, la joven hizo un fuego e hirvió un poco de agua en una olla.
Tan pronto como estuvo bien caliente, tomó la medicina que había traído de su casa y entonces, sosteniendo la cabeza del búfalo, hizo con su cuchillo unas pequeñas incisiones detrás de la oreja y cerca de la sien, donde lo alcanzó el disparo. Después colocó el cuerno en ese sitio y sopló con todas sus fuerzas, hasta que al fin la sangre comenzó a moverse. Enseguida extendió sobre la herida un poco de grasa de ciervo que tomó de la calabaza y que sostuvo sobre el vapor del agua caliente. Por último, cantó en voz baja un canto fúnebre al nómada de la llanura. Mientras cantaba las últimas palabras, la cabeza se movió y las extremidades regresaron. El búfalo comenzó a sentirse vivo de nuevo, sacudió sus cuernos, se puso de pie y se desperezó. Desgraciadamente, fue justo en ese momento que el esposo dijo: «Me pregunto si todavía sigue llorando y qué es lo que le pasa. Tal vez sea mejor que vaya a ver». Se levantó y, llamándola por su nombre, fue al cobertizo. «¡Vete! ¡No te quiero!», le gritó enojada. Pero era demasiado tarde. El búfalo cayó muerto al suelo, con la misma herida de antes en la cabeza. El joven, que a diferencia de los de su tribu tenía miedo de su esposa, regresó a su cama sin haber visto nada, pero muy intrigado por lo que habría estado haciendo todo este tiempo. Después de unos minutos, la esposa comenzó su tarea una vez más, y al final el búfalo se puso de pie como antes. Pero justo cuando la joven se alegraba porque su trabajo se había terminado, el esposo regresó para ver qué estaba haciendo su esposa, y esta vez se sentó en la choza y le dijo que deseaba ver qué estaba pasando. Entonces la joven tomó la jarra y todas sus cosas y salió del cobertizo, intentando por tercera vez revivir al búfalo. Era demasiado tarde. Estaba a punto de amanecer, y la cabeza cayó al suelo, muerta y putrefacta como antes. La joven entró a la choza, donde su esposo y su madre se estaban preparando para salir. «Quiero ir al lago y bañarme», dijo. «Pero nunca podrías caminar tan lejos», le contestaron. «Estás tan cansada que casi no puedes tenerte en pie». Sin embargo, a pesar de sus advertencias, la joven salió de la choza en dirección al lago. Muy pronto regresó llorando y dijo entre sollozos: «Me encontré en la aldea a alguien que vive en mi país y me dijo que mi madre está muy, muy enferma y si no voy a verla enseguida, morirá antes de que llegue. Regresaré tan pronto como pueda. Y ahora, adiós». Y partió en dirección hacia las montañas. Solo que esto no era verdad. No había tenido noticias de su madre. Solo quería una excusa para ir a casa y decirle a su familia que sus profecías se habían cumplido y que el búfalo estaba muerto. Balanceando su cesta en la cabeza, se fue caminando y en cuanto dejó atrás la aldea, empezó a cantar la canción del nómada de la llanura. Y por fin, al declinar el día, llegó al conjunto de chozas donde vivían sus padres. Todos sus amigos corrieron a su encuentro y llorando les dijo que el búfalo estaba muerto. Esta triste noticia se extendió como un rayo a través de la región y la gente acudía de todos los lugares para llorar por la pérdida de la bestia que había sido su orgullo. «Si tan solo nos hubieras escuchado», exclamaban, «ahora estaría vivo. Pero rechazaste a todas las niñas que te ofrecimos y no quisiste nada que no fuera el búfalo. Recuerda lo que dijo el curandero: si el búfalo muere, tú también te mueres». Así que lamentaron su suerte y durante un rato no se percataron de que el esposo de la joven estaba sentado entre ellos, con su arma apoyada contra un árbol. Entonces un hombre, volviéndose, lo miró y se inclinó burlonamente. «¡Salve, asesino! ¡Salve! Nos has matado a todos». El joven se les quedó mirando, sin saber qué quería decir, y contestó con extrañeza: «Le disparé a un búfalo. ¿Es por eso que me llamas asesino?» «Un búfalo, sí, pero era el sirviente de tu esposa. Él era quien llevaba la leña y sacaba el agua. ¿No lo sabías?» «No, no lo sabía.
respondió el esposo sorprendido. ¿Por qué nadie me lo dijo? Por supuesto que no le hubiera disparado. Bueno, está muerto, respondieron, y nosotros moriremos también. En esto la joven tomó una taza en la que se habían machacado algunas hierbas venenosas y sosteniéndola en sus manos se lamentó. «¡Oh, padre mío, nómada de la llanura!». Luego tomó un gran trago y cayó muerta. Uno a uno, sus padres, sus hermanos y sus hermanas bebieron también y murieron entonando un canto fúnebre a la memoria del búfalo. El esposo de la joven observaba. Regresó muy triste a casa a través de las montañas y al entrar a su choza se tiró al suelo. Al principio estaba muy cansado para hablar, pero al fin se levantó y contó toda la historia a su padre y a su madre, que estaban sentados mirándolo. Cuando terminó, movieron la cabeza y dijeron: «Ahora ya comprobaste que no hablamos palabras ociosas cuando te dijimos que algún mal vendría de tu matrimonio. Te ofrecimos una esposa buena y trabajadora y la rechazaste. Y no solo has perdido a tu esposa, sino también tu fortuna. Pues ¿quién te va a devolver tu dinero si todos están muertos?». «Es cierto, padre mío», respondió el joven, pero en su corazón pensaba más en la pérdida de su esposa que en el dinero que había pagado por ella. Y llegamos al fin de este cuento maravilloso que ha sido realmente original en el sentido de que nunca habían escuchado el cuento ni alguna versión similar. Para hacer un cuento tradicional creo que, bueno, es un cuento que no había escuchado nunca. Muy lindo, creo que pude imaginar todas las escenas, está muy bonito relatado. Hay, bueno, lo que hay en todos los cuentos, magia, moraleja, nada, muy bonito. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y bueno, vieron la variación que hice con las imágenes. Ahora tienen un poco de movimiento. No sé si les gusta, si les parece que es muy molesto, digamos que distrae. Me gustaría saber qué opinan acerca de esto. Por ahí, bueno, les gusta o por ahí prefieren las otras imágenes que no tenían movimiento. Nada, me gustaría saberlo. Nada, los invito como siempre a continuar escuchando estas historias, a dejar like, comenten si conocían esta historia, por ejemplo, conocían alguna otra versión. Para mí fue algo nuevo. Y bueno, nada, nos vemos la próxima, ¿les parece? Adiós.